Amén. Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor porque nos ha fortalecido todo este tiempo para desarrollar este material, el libro Crecer en Vida de la editora Árbol de la Vida, y por ustedes que nos han seguido todo este tiempo en el desarrollo de este material. Me gustaría, antes de iniciar, hacer una oración. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y le pedimos al Señor que nos conceda sabiduría y nos conceda revelación? Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en todo este tiempo tú nos has fortalecido, tú nos has guiado a través de tu palabra, a través de todo este hablar que has traído para nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano que oye este mensaje, bendiga su vida, bendiga a su familia, puedas introducirlo a través de esta palabra a una experiencia profunda contigo, Señor. Te pedimos que puedas seguir continuando bendiciendo tus iglesias, fortaleciéndolas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Señor Jesús, el mensaje de hoy corresponde a la lección número 8 de este material que lleva por título La novedad de vida. Tiene como base bíblica Romanos capítulo 6, versículo 4, que dice de la siguiente manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este pasaje nos muestra que la experiencia de creer y ser bautizado nos conduce a la experiencia de novedad de vida, a la experiencia de andar de acuerdo a la nueva vida que obtuvimos por la fe en el Señor Jesús. Pero esta experiencia que nos habla este pasaje de la Biblia, en su mayoría el creyente no lo experimenta. Y esto quizás se debe porque es una nueva vida que está en el creyente y que no conoce. Es por eso que muchas veces el creyente termina viviendo la vida que está acostumbrada a vivir, que es la vida del viejo hombre. Y es por ello que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 2, que en ninguna manera los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos muerto al pecado. Y a partir de nuestra fe y bautismo, nosotros necesitamos comenzar a vivir una vida que sea gobernada por la vida divina que está en nuestro interior. No podemos nosotros quedarnos o detenernos en la experiencia pasada. Necesitamos avanzar a una nueva etapa. Dios nos ha dado su vida y nos ha puesto en la iglesia, no como la meta final de la carrera cristiana, sino como el medio para que esta vida pueda crecer. Es por esto que todo cristiano debe tener como meta manifestar la vida de Dios que está en su interior. Les invito a ustedes, amados hermanos, que me escuchan, a tener esta meta, a tener como meta en su vivir manifestar la vida de Dios, para que cuando el Señor regrese en su manifestación podamos entrar en la manifestación del reino de Dios. Ahora bien, con el objetivo de que nosotros podamos ser introducidos a esta experiencia, amado hermano, está esta lección. Para ello quiero desarrollar 6 puntos o 6 pasos que nos conducen a tener un vivir en novedad de vida. El primer paso es seguir al Señor. El segundo, vivir como el nuevo hombre. El tercero, servir a Dios en novedad del espíritu. El cuarto, reinar en vida. El quinto, hacer la voluntad de Dios. El sexto, multiplicar la vida divina. Señor Jesús, como hemos mencionado, amados hermanos, que Dios ha depositado en nosotros mediante la fe su vida y que tenemos esta vida divina. Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso quiere decir que para que nosotros andemos en novedad de vida, necesitamos que esta vida crezca en nosotros. Pero para ello debemos dar el primer paso. El primer paso es seguir al Señor. Según leemos Mateo 16, 24, nos muestra el camino que debemos dar para seguir al Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Señor Jesús. Amado hermano, para que haya aumento de la vida de Dios en nosotros, debemos negarnos a nosotros mismos. Pongamos un ejemplo. Para colocar más agua en un vaso o para colocar un nuevo contenido en un vaso que está lleno, es necesario vaciarlo un poco. Si nosotros no vaciamos el vaso, no podremos añadirle otro nuevo. Asimismo, para que nosotros podamos tener más de la vida de Dios, necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Por eso el Señor nos muestra en Mateo 16:24 que si alguno quiere venir en pos de Él, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es renunciar, rechazar todo lo que provenga de nosotros mismos y que no le dé espacio a Dios. El término a sí mismo se refiere al yo, se refiere a las opiniones, a los conceptos naturales que representan el carácter del hombre. Señor Jesús, todas estas cosas deben ser negadas para que la vida de Dios pueda ser añadida en nosotros. Si no nos negamos a nosotros mismos, realmente la vida de Dios no podrá crecer en nosotros. Seguiremos viviendo de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas, no de acuerdo a Dios. Es por eso que este es el primer paso que necesitamos dar para que la vida de Dios pueda crecer en nosotros. Esta experiencia de negarnos a nosotros mismos debe ser llevada a cabo cada día, como dice Lucas capítulo 9, versículo 23, que dice: y decía a todos el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si cada día nosotros queremos andar en novedad de vida, necesitamos cada día rechazar lo que provenga de nuestros pensamientos. Necesitamos tomar como fuente lo que proviene de Dios, lo que proviene de nuestro espíritu. Señor Jesús, el segundo paso que debemos dar para que nosotros podamos andar en novedad de vida es vivir como el nuevo hombre. ¿Qué tal si leemos Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 11? Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Señor Jesús, la segunda experiencia que debemos tener día a día es vivir como el nuevo hombre. Pero para nosotros vivir como el nuevo hombre, debemos despojarnos del viejo hombre. Según la palabra de Dios, en Romanos capítulo 6, versículo 6, nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Lo que del viejo hombre queda en nosotros son sus vestiduras, sus hechos y prácticas en las cuales nosotros estamos viciados. Según nos muestra Efesios capítulo 4, versículo 22, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hoy, amado hermano, podemos despojarnos, desprendernos, desechar este viejo hombre o quitarnos las prácticas del viejo hombre, porque nuestro viejo hombre fue crucificado. Estas prácticas que aún muchas veces quedan en nosotros son como ropas viejas que debemos desechar y tomar a Cristo como nuestra vestidura, Señor Jesús. Por eso en Colosenses 3, 9, 11 nos dice: revestidos del nuevo. ¿Cómo nosotros debemos revestirnos del nuevo? Es renovándonos hasta el conocimiento pleno. La manera de nosotros poder renovarnos, de vestirnos, es tomando la palabra. Dentro de ese contexto de Colosenses capítulo 3, el versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La manera que nosotros tenemos de poder vestirnos de Cristo, vestirnos de este nuevo hombre, el cual es Cristo,
es tomando la palabra, es renovando nuestra mente hasta el conocimiento pleno. Señor Jesús, por eso necesitamos hacer que la palabra de Dios abunde ricamente en nosotros. En nuestra primera experiencia necesitamos buscar cada día más de la palabra, ir a ella, hacer que ella abunde, disfrutándola de manera plena a través de las herramientas que el Señor nos ha dado, como por ejemplo el alimento diario. Querido hermano que estás iniciando este nuevo andar en el Señor, te invito a disfrutar una herramienta preciosa que está en nuestro medio, como es el alimento diario, que es un devocional donde el Señor cada día nos habla a través de su palabra. Y tú, amado hermano que me escucha, que ya tienes tiempo en el Señor, que quizás hoy ves que has entrado en vejez espiritual y has caído en las prácticas del viejo hombre, te invito a disfrutar el alimento diario, disfrutar la palabra e ir a ella cada mañana para que ella te pueda renovar. Señor Jesús. El tercer paso que necesitamos dar diariamente es servir a Dios en el Espíritu. Leamos Romanos 7 del 5 al 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Señor Jesús, amado hermano, en el pasado fuimos conducidos espiritualmente por diferentes opiniones humanas y teníamos que someternos y cumplir varias ordenanzas pensando que agradábamos a Dios. Y todo esto nos conducía a la muerte espiritual. Para explicar un poco mejor sobre qué es servir bajo el régimen nuevo del Espíritu, leamos 2 de Timoteo 4:22. 2 de Timoteo 4:22 dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Es decir, el Señor está en nuestro espíritu. El Señor se mezcló en nuestro espíritu. Cristo está como Señor en nosotros. Servir al Señor en la novedad del Espíritu es servir encabezado y dirigido por el Señor. Todo lo que hagamos debe estar encabezado por el Señor. Debe ser direccionado por el Señor. Y para ello nosotros necesitamos someternos a Él. En Romanos 6:16 leemos: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Servir en novedad de vida es servir sometiéndonos a Jesús como Señor, como aquel que rige nuestra vida, que está en nuestro interior, que ya nosotros no somos independientes para hacer lo que nosotros queramos. Es vivir dependiendo del Señor. Señor Jesús. No es servir conforme a nuestras opiniones, no es servir conforme a nuestras ideas, es servir conforme a lo que Dios ha determinado. Señor Jesús. El cuarto paso es reinar en vida. Leamos Romanos 5, versículo 17, que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Señor Jesús. En este pasaje nos muestra que la vida divina que está en nosotros debe reinar, pero para que ella reine en nosotros y no reine el pecado en nuestra vida, no reine nuestro viejo hombre, sino reine la vida de Dios, nos dice que esta vida reina para los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nosotros, a pesar de la experiencia de victoria, las experiencias espirituales que podamos tener en nuestro andar como creyentes, nunca debemos tener una actitud de haberlo alcanzado, de estar satisfecho. Necesitamos tener una actitud siempre, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Siempre y cuando nosotros tengamos la actitud correcta, siempre recibiremos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Muchas veces el creyente deja de experimentar
un vivir en novedad de vida, porque deja de recibir, deja de buscar, deja de anhelar, deja de desear. Como dice en Lucas 1:53, que dice: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Cuando nosotros dejamos de disfrutar al Señor, disfrutar su palabra, disfrutar de su presencia a través de la oración y de invocar el nombre del Señor, dejamos de recibir esta gracia. Cuando confiamos en nuestras experiencias de victoria sobre el pecado y dejamos de depender de la gracia de Dios, nuestro vivir comienza a entrar en vejez. Por eso es importante lo que nos dice el versículo: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esta gracia es para los sedientos. Esta gracia es para los que tienen hambre y sed de justicia. Esta gracia es para los pobres del espíritu. Alabado sea el Señor. El quinto paso que debemos dar en nuestro andar en novedad de vida es hacer la voluntad de Dios. Leamos Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta vida divina que obtuvimos al ser regenerados y que nos introdujo en el reino de Dios, tiene como objetivo, amado hermano, traer el reino de Dios a esta tierra. En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10 nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La vida divina por la cual nosotros fuimos regenerados nos introdujo en el reino. Tiene como objetivo hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Es por eso, si nosotros queremos tener una vida de andar en novedad de vida, debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Debemos buscar conocer la voluntad de Dios y hacerla. La vida de Dios en nosotros no es solo para satisfacer la necesidad del hombre, sino principalmente para satisfacer la necesidad de Dios, que es traer su reino a esta tierra. Por eso, para nosotros vivir en novedad de vida, necesitamos buscar hacer la voluntad de Dios. El sexto y último paso de un andar en novedad de vida es multiplicar la vida divina. En Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El deseo de Dios es que el reino de los cielos venga a esta tierra, pero para ello, esta vida que trae el reino, que introduce al hombre en el reino de Dios, debe multiplicarse. Señor Jesús, desde el principio nosotros vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, porque Él deseaba que el hombre manifestara su vida y su imagen en esta tierra. Hoy nosotros, como aquellos que poseen la vida de Dios, debemos hacer que esta vida se multiplique, llevándola a otras personas puedan ser regenerados. Señor Jesús, por eso al final el Señor le dio una comisión a sus discípulos. En Mateo 28:19 diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al predicar el Evangelio a otros, disfrutamos permanentemente de la novedad de vida. ¿Por qué, hermano? Porque llegamos a ser canales por el cual la vida de Dios fluye. Veamos un poco lo que dice en Juan 7:37-38. Dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Si nosotros queremos experimentar constantemente la novedad de vida, debemos dejar que esta vida fluya hacia otro. Necesitamos predicar el Evangelio para no envejecernos espiritualmente, siendo activos y fructíferos. Así manifestaremos al Señor hoy y reinaremos con el Señor en la era venidera. Y como dice 2 de Pedro 1, 8 y 11, que dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Que podamos todos tomar estos pasos para que todos juntos podamos vivir en novedad de vida. Aleluya. Quisiera dejarle una pregunta. Mencione los pasos para andar en novedad de vida. ¿Cuál es la base bíblica de esta lección? Señor Jesús, Dios le bendiga.